Buenas noches, hermanos. En este momento vamos a estudiar acerca de la unción. El título del tema es Dios no unge a cualquiera. Usted dirá, ¿por qué? Repito el título del tema, Dios no unge a cualquiera. Alguien dirá, pero ¿a quién es ese cualquiera? ¿O quién es esa persona a quien va a ser ungido? Entonces, esto vamos a estudiar esta noche. Amén. Según el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 3. La palabra de nuestro Señor nos dice, invita a Isaí al sacrificio, yo te voy a mostrar lo que has de hacer. Luego me ungirás al que yo te diga. Aleluya. Samuel, uno de los grandes hombres profetas de Dios, recibió el mensaje del Padre Yahweh y le dice, tú vas a ir a presentarme sacrificio a casa de Isaí. Dios le había dicho a Samuel, para que el rey no se dé cuenta, el rey Saúl, para que no se dé cuenta, vas a ir a presentar sacrificio. Pero allí te voy a indicar a quién vas a ungir. Sabemos que todas las noches estoy hablando de esto. Isaí tuvo 8 hijos. Sus 7 hijos eran hombres de guerra. Pero el último, David, se quedaba en la casa cuidando las ovejas de Isaí. Saúl se había rebelado contra Dios, contra el Padre. Saúl también había sido ungido. Samuel mismo lo ungió para que sea rey. Pero él se rebeló contra la unción de Dios. La unción de Dios no es para que cuando ya alguien recibe la unción de Dios, haga su propia voluntad. La unción es para hacer la voluntad del quien nos envía a predicar la palabra. Quien nos envía a predicar la palabra es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hay muchos que recibieron la unción de Dios, hacen a su manera, ya no respetan quién le ungió. Dicen, como yo ya soy autoridad, Dios me ha dado autoridad y poder, hago yo lo que debo hacer. Entonces, no es así. La unción significa separado para hacer la voluntad del quien nos unge. O sea que en este caso, hermano, Samuel solamente fue un profeta de Dios quien en el nombre del Padre Yahweh le ungió para que haga la voluntad del Padre Yahweh. No para hacer la voluntad de los hombres tampoco. Tampoco Samuel, como él había ungido, si Dios no le hablaba a Samuel, Samuel tampoco cualquier cosa que quería decir, no iba a decirle a David.
porque tenía que recibir primero el mensaje del cielo para declarárselo qué tipo de cosas va a hacer aquella persona quien ha recibido la unción de Dios. Amén. Entonces, aquí este versículo nos dice, invita a Isaí al sacrificio y yo te voy a mostrar lo que has de hacer. Luego me ungirás al que yo te diga. Aquí hay muchas personas que estamos aquí. El Señor me puede decir, esta noche vas a ungir a mis siervos, aquí los que están. Y por lo que ha dicho mis siervos, no voy a agarrar el frasco del aceite, a todos le voy a ungir. No, estaría pecando, estaría faltando respeto al Señor. Tengo que ungir. ¿Para quién es la unción? Lo que el Señor me dice, a esas personas derramaré la unción, o sea que el aceite de la unción derramaré sobre su cabeza. Y a las personas que me dicen, no derramaré el aceite. Pero alguien dirá, pero ¿por qué no me unge a mí? ¿Por qué a los demás le está ungiendo? Se va a resentir seguramente. Aquí no hay resentimientos. Porque a los resentidos si unjo va a recibir espíritu de resentimiento. Tendrá que esperar, tendrá que prepararse, tendrá que santificarse para que pueda recibir la unción. En la casa de Isaí, ninguno de los 7 hombres guerreros estaban preparados para que puedan recibir la unción de Dios. Solamente el simple pastorcillo, que siempre estaba en comunión con el Señor, él estaba preparado en el campo, adorando con su arpita al Señor. Pero el padre de David, Isaí, no sabía qué tipo de hijos eran los mayores y el menor último hijo no sabía quién iba a ser. Mas Isaí dijo, estos mis hijos guerreros que siempre están al lado de Saúl, estos deben ser ungidos de Dios. A estos mis hijos que son conocidos, que son hombres de guerra, que saben pelear, que saben predicar, a ellos tiene que ungir el profeta. Mi hijo que está en el campo, no. Es muy niño, además no sabe de la guerra absolutamente nada. Pero para vergüenza de los hijos mayores de Isaí, Dios mismo le estaba capacitando en el campo, hermano, cuando él estaba pasteando las ovejas. ¿Cómo? Dice, cuando él estaba pasteando las ovejas, vino el león para comer las ovejas. Y este muchacho le salvó, hermano, de la boca del león a su ovejita. Pero usted dirá, pero ese león le iba a comer a ese muchacho adolescente. ¿Cómo lo habrá hecho? Tal vez será un cuento solamente. Tal vez habrán inventado a alguien para que hablen así. No era cuento. Dios mismo le estaba enseñando en el campo para que cuando él llegue a ser rey, hermano, no tendrá que depender de sí mismo, sino tenía que ser dependiente de Dios. Por eso Dios lo había ensayado, lo había entrenado en el campo para matar al león. Y dice, no solamente mató al león, sino también le mató al oso. Cuando venía a comer sus ovejas, hermano, ¿qué hacía? Dice, agarraba de la quijada
Y como alguien puede agarrar de la quijada al perro así, romper, lo rompió, dice, al león y al oso. Pero esto, ¿quién te va a creer? Ese es un cuento para niños, dice alguien. Hermano, cuando Dios quiere levantar a sus siervos, Él lo capacita, Él lo enseña, Él instruye. Los hombres podemos ver la estatura de los hombres por lo que tiene facilidad de palabras todo, pero todo eso Dios abomina. El versículo 7 vamos a lecturar. Dice, pero Yahweh dijo a Samuel, no tomes en consideración su apariencia ni su gran estatura, porque yo lo he desechado, pues yo no miro como el hombre ve, porque el hombre mira según la apariencia, pero Yahweh mira el corazón. Ahí está. Los hombres podemos ver cómo es esa persona. Tal vez es un alto, es gringo, un sambo grande, vamos a decir así. Hoy ha estudiado mucha teología, es graduado, tiene todos los documentos, tiene credenciales, de todo tiene. Entonces, yo diría, esta persona que está bien preparado, que está bien capacitado, está bueno para la obra de Dios. Entonces me acerco con el frasco del aceite para derramar sobre su cabeza. Y el Señor me dice, alto allí nomás. O alguna persona empieza a profetizar en la iglesia. Él o ella es una profeta. Seguramente el Señor sí me ha dicho, tengo que presentar el sacrificio, tengo que derramar el aceite. Entonces debe ser aquel profeta que siempre nos profetiza. Agarro el frasco del aceite, quiero derramar. Y me dice, no te equivoques, siervo mío. Tampoco el que habla lenguas, el que profetiza, a él no lo he escogido. David solamente a la vista de Isaí y de sus hermanos sabía pastear las ovejas, nada más. Amén. Pero los momentos gratos que pasaba con el Padre, su comunión íntima que pasaba con Dios en el campo, ni papá, ni hermano, ni mamá conocían. Era algo David y Dios. Amén. El corazón de David era un corazón tan humilde, tan sencillo, tan maravilloso. Pero de los demás hermanos mayores, nada tenía que ver para que reciba la unción. ¿Quién vive? Porque Saúl, después que había recibido la unción, le había fallado al Señor, se rebeló contra la unción. Vemos el versículo 10. Isaí hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no se agrada de estos. Dios mío, hermano, no se agradó nuestro Padre Yahweh, nuestro Dios, no se agradó de esos hombres. ¿Por qué? Aquí estamos un grupo de hermanos que estamos aquí. Señor, ¿a cuál de ellos voy a ungir? Mi mente me dicta, me dice, mi corazón también me dice, úngelo a él o a ella. Mi mente. El Señor me empieza a corregir y me reprende. ¿Qué te pasa, siervo mío? Yo no te he hablado, es tu corazón te está diciendo y tu mente te está diciendo. Aprende a escuchar mi voz. Amén. ¿Quién vive?
lo que a Samuel le parecía bien, esas personas, le dijo, ellos me desagradan, no me agradan esa gente que tú, lo que has visto con tus ojos. No me agradan, dijo. Ahora para nosotros el mensaje es, no sé si vamos a aprender esta lección. No sé si nosotros le agradamos o desagradamos al Señor. Hay un punto que escoger. Eso depende de nosotros. No depende de Dios. No podemos echar la culpa a Dios. Nosotros somos el que podemos agradar o el que podemos desagradar a Dios. Dios nos ha dado libre albedrío. Servir o no servir a Él. Amén. El hombre no es un robot para que sea manejado por Dios o para ser manejado por el pastor Utú. Si sería robot, entonces no tendríamos imagen y semejanza de Dios. Dios quiere, cuando tú quieres hacer algo para Dios, Él quiere que tú lo hagas sin que alguien te impulse. Solamente Él te dirá, si haces el bien, eso me va a agradar. Si haces mal, eso me va a desagradar siempre. Aprenda a escoger entonces. Los 7 hermanos de Isaí desagradaban a Dios. Eran hombres iracundos, coléricos. Contristaban al Espíritu de Dios. Pero mientras David, hermano, era un ejemplo siendo el último hijo de Isaí, aún él se enfrentaba con el león, con el oso, queriendo entregar los ganados a su padre. Aunque él sabía que estaba peligrando su vida al enfrentarse con el león, él decía, no, es mejor que me enfrente con el león, con el oso, que mi padre me diga dónde están esas ovejas. Debo entregar las ovejas a mi padre como tal me encomendó para pastorear sus ovejas, y a ninguna de ellas no lo voy a perder. Si es que me puede comer el león, me comerá, pero yo tengo que salvar esas ovejas. De eso es lo que el Señor se agradó de David. Su entrega. Pero David también sabía como humano que el león debería de hacer daño a él, pero no le importó su vida y dijo, me voy a enfrentar con el león. No quiero desagradar a mi padre. Ahora cuando en la tarde, cuando llevo las ovejas de mi padre, si hago llegar faltando las ovejas, ¿qué me dirá mi padre? Así es que tengo que entonces a pelear, tengo que luchar con el león. Sé que tú, mi Dios, me vas a salvar de las garras del león y del oso. Me voy a enfrentar, Señor. Eso no se llama valentía, eso se llama poder de Dios. ¿Quién vive? Cuando una persona que alguien le ha encargado una cosa debe ser fiel a esa encargatura, de devolvérselo como tal le dio, entonces en eso se agrada a Dios. ¿Quién vive? Entonces alábale al Señor. Le pregunto a usted, en este tiempo nosotros estaríamos allá en África, ahí hay bastantes leones. Hermano, ¿serías capaz de enfrentarte con el león peligrando tu vida? Creo que es algo imposible, ¿verdad? Pero si el Señor te encomendó, no importa que pierdas la vida, obedeciendo al Señor, vas allí y te enfrentas, ya no te salvarás por ti mismo, sino que el Señor enviará a su ángel. Porque estás obedeciendo
al quien te encomendó. Pero llegar en esa realidad, para llegar a esa realidad, tenemos que orar bastante. Podemos perder la esperanza y la fe y nosotros podemos empezar a correr, a escapar. No, esto no es para mí. Dios me está ordenando lo que no debo hacer porque mira que Dios es malo, quiere que me coma el león. ¿Cómo yo me voy a enfrentar a este animal salvaje? Sé muy bien que este animal con su garra, con sus brazos me agarra y ya está, hecho presa. ¿Cómo es que Dios es tan malo? Dice alguien. Dios no es malo. Dios te está entrenando. A David el Señor le entrenaba en el desierto. ¿Quién vive? Dios. Alábale al Señor. El versículo 12 y 13 dice, yo he puesto puntos suspensivos solamente de una parte para leer esto. Y Yahweh dijo a Samuel, levántate y úngelo porque es este. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. En medio de sus hermanos desde aquel día, el Espíritu de Yahweh vino abundantemente sobre David. Aleluya. Yo puedo ungirle a cualquiera de ustedes a mi manera. Escuche. Agarro este frasco de aceite a mi manera. Yo le puedo derramar el aceite. Aquí hay dos hermanitos que están. Está el hermano Julio, está el hermano Víctor. A mi manera, por lo que es un conversalón o no sé por qué, al toque lo va a hacer. Este debe ser, pum, lo derrama el aceite. O a Julio. Estoy poniendo ejemplo. Amén. Y después le envío al campo de la batalla. O sea que el Señor no me dijo, estoy diciendo. A mi manera yo he ungido. Cuando está en el campo de la batalla, lo que el hombre a su manera, lo que ha ungido, el león le va a despedazar. ¿Quién vive? Pero si el Señor me dijo, úngelo a estas dos personas, me dicen, ahí recién debo obedecer y ungirle. Entonces cuando ellos van al campo de la batalla, sea que Goliat, sea quien sea, aparezca, a Goliat solamente con una piedra chiquita lo va a tumbar y lo va a cortar su cabeza con su propia espada del enemigo. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Desde aquel momento dice que después que recibió la unción, vino el Espíritu Santo abundantemente a David. El Espíritu de Yahweh, o sea, el Espíritu Santo, vino abundantemente. Empezó a tomar su cuerpo de David, sus brazos, su boca, todo su ser, el Espíritu Santo tomó. Es por eso, después de esta unción, Isaí le dice a su hijo David, hijo, anda, vaya a ver a tus hermanos. Hazme saber la noticia si tus hermanos están vivos o algo le pasó. Lleva este queso, estos panes, lleva para tus hermanos. Regresas, me haces saber. Pero este hombre, después que había recibido la unción, se puso celoso. Porque los filisteos, hermanos, lo estaban insultando a los soldados de Dios.
y los filisteos estaban hablando contra el nombre de Dios. Se puso muy celoso y dijo: ¿qué? Estos hombres incircuncisos, estos endemoniados, hablando el nombre de mi Dios, están hablando contra el nombre de mi Dios y contra este ejército. Está hablando que se han creído. Pero Saúl estaba temblando porque había un tremendo gigante, Goliat. Hermano, los filisteos dijeron: aquí hay un trato con ustedes. Nosotros tenemos un guerrero y también ustedes escogen un solo guerrero, no 2, 3, sino uno solo. El quien derriba a Goliat, de uno de ustedes, sus soldados, derriba a Goliat, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si Goliat derriba a sus soldados y ustedes nos servirán. Y apareció un gigante hombre en ese campo de la batalla, un monstruo salvaje, algo que no es normal, tremendo. Los soldados de Saúl retrocedían, escapaban, pero gritaba a su escudero y decía: ¿cuál de ustedes se enfrenta con Goliat? Dice, esto pasaron hablando durante 40 días, menospreciando a los israelitas y también hablando contra el nombre de nuestro Padre Yahweh. Eso no le gustó a David. Dijo: ¿quién es ese incircunciso ha provocado al escuadrón de Dios y ha hablado contra mi Dios? Yo voy a ir y le voy a cortar la cabeza. No dijo porque él solamente era diestro, porque había matado al león y al oso, sino que la unción del Espíritu Santo estaba en él. No tenía miedo a la muerte, porque la unción del Espíritu Santo significa el Espíritu Santo mismo viviendo dentro de ese varón. Dios mismo hablando por su boca. Y Saúl dijo: no, tú eres un chico adolescente, tú no vas a poder, porque Goliat es un hombre de guerra. Y todo mi ejército, todos mis capitanes, mis soldados tienen mucho miedo. Tú no tienes capacidad para resistir, en un solo momento te va a matar. No, dijo, no se preocupe, Señor. Cuando era pastor de los ganados de mi padre, le he matado al león y también al oso lo he matado. Y así será como esos dos fieras, será este gigante que ha desafiado al escuadrón de Dios. Como Dios me salvó de las garras del oso de león, así el Señor me salvará de las garras de este filisteo. ¡Aleluya! Entonces dijo: si es así, entonces vaya. Saúl dijo: yo mismo tengo que presenciar esto. Yo mismo quiero ver. Hoy este muchacho tiene mucha valentía. Pero todos los soldados de Saúl, hermano, todos estaban temblando. Hasta el mismo Saúl estaba temblando. Todos estaban temblando. Toda la nación de Israel estaba temblando. Solamente este muchacho que recibió su unción estaba lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren recibir la unción del Señor? ¿Cuántos quieren recibir la unción del Señor? Usted me dirá: pero eso fue en tiempo pasado.
Pero el Señor sigue diciendo, cielo y tierra pasarán, mis palabras permanecen para siempre. El Dios de David es el Dios mío, es el Dios tuyo si tú has creído en Él. Amén. ¿Quién vive? Ahora la unción que estaba en David, solito la unción, el Espíritu Santo, ¿cómo le llevaba a David? Pero al menos Saúl diría, pero al menos llévate una espada. O si no, ponte mi armadura de guerra. Pero David dijo, no, ninguno de ellos no necesito. Aquí tengo lo que el Señor me enseñó en el campo. Me entrenó, aquí tengo mi onda y listo todo eso. Eso es todo mi armadura. Bendito sea el Señor. El muchacho empieza a caminar y Goliat también. Oh Jesús, ahí está en la hora de la verdad. Seguramente este hombre le insulta y le dice, ¿qué te has creído tú, muchachito? Oiga, pastorcito, ¿qué te has creído? Yo soy hombre de guerra, he matado a miles de personas. ¿Pero por qué vienes con ese palo? ¿Acaso yo soy un perro para que me vengas con ese palo? ¿Qué te has creído? ¿O quieres jugar conmigo? Estamos en la guerra, no te voy a hacer jugar a los niños como a ti he hecho jugar, pero en la guerra no hay fuego. Aquí es la lucha hasta la muerte. Hoy te voy a matar. Las aves del cielo van a comer tu carne. Pero David, hermano, dice, oh, si tú, así que te crees tan grandecito, me consideras que soy tan pequeño. Pero eso no es así como tú piensas. Lo que yo cargo dentro de mí, eso no lo ves. Solo el que me dio conoce eso y yo también conozco. Ahora mismo te voy a matar con tu propia espada, te voy a matar. Y sabrá que Dios no salva con espada, sino con la unción. Empezaron a pelear. El gigante, con todas sus armaduras, no sé cómo empezó a agarrar. Seguramente con su espada quería volar la cabeza del ungido de Dios. Con sus saetas. ¿Con qué tipo de instrumentos más queriendo derribar al ungido de Dios? El ungido de Dios se reía en su cara. Te equivocas con esos juguetes, no me vas a matar, es un juguete para mí. Si tú conocieras que en este momento te voy a quitar tu cabeza, no hubieras bajado de ese cerro, hubieras escapado, pero tú tan creído que eres, que tú quieres matarme con tu espada, con tu lanza y con toda tu armadura, y con todo eso te voy a derribar ahorita mismo. Sacó de su bolsa su honda, dice que había escogido 5 piedras del arroyo, puso en la honda esa piedra, esa huaraca, en quechua se llama huaraca, y ahí estaba Goliat ahí. Dijo, Padre, para que todo el mundo que sepa que Yahweh es Dios, Señor, en este momento lo suelto esta piedra. Se fue en dirección de su frente, la piedra. Pero esa piedra fue con la unción del Espíritu Santo. No una simple piedra, sino
era ungido también esa piedra. Cuando esa mano ungida toca también la piedra y está con unción. Se quedó clavado en su frente. La Biblia dice no se cayó de espaldas, sino se cayó de pecho al suelo. Fue derribado. Su paje de Goliat estaba allá, no sé qué es lo que está pasando, creo que se ha desmayado. Goliat creo que se ha desmayado. Pero David dice, no, la unción, el Espíritu Santo dice, ya lo has derribado. Anda, agarra su espada, corta la cabeza. Corrió, quitó la cabeza de Goliat, agarró de su pelo y dijo, esto es lo que ustedes decían que era un gigante, para mí es un muñeco. Todo el ejército de los filisteos, hermano, corrieron, escaparon. Saúl mismo estaba viendo la guerra y dijo, este muchachito mató. Vamos a correr, entonces vamos a perseguir a los filisteos. Hermano, ese día fue una matanza, a todos los filisteos le mataron por las manos ungidas de este muchacho. La unción llenó a todos los soldados que estaban criticando, sus hermanos mismos que criticaban a David, también se quedaron asombrados de que su último hermano menor le mató a ese filisteo Goliat. David no hubiera podido matar a ese filisteo. Ese filisteo hubiera matado a David. ¿Sabes qué es lo que hizo ahí en la guerra? La unción. Digan conmigo, unción. Cuando tu vida peligra, recuerda y dígale, Señor, yo necesito que reverdezca esa unción que tú has preparado para mí. Amén. Y la iglesia entonces necesitamos unción del Espíritu Santo. Para acabar con el diablo, para acabar con los demonios. Sin la unción del Espíritu Santo no podremos hacer nada. Como Saúl estaba temblando y todos los soldados estaban temblando, pero David sí no temblaba porque estaba lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo. ¿Me entendieron? Entonces alábale al Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Aquí encontramos Salmos 89, 20. He encontrado a mi siervo y lo he ungido con óleo santo. Hermano, Dios tiene que encontrarte a ti. Dios está buscando. Tú quieres escapar. Tienes muchos problemas. Tus problemas te alejan de Dios. Entrega tus problemas a Dios y verás cuando tú entregas tus problemas, el Señor, a partir del momento cuando tú hayas entregado tus problemas, el Señor te ungirá. Y serás como ese pequeño muchacho David, pero lleno de la unción. Satanás no podrá levantarse contra ti. Cuando se levanta Satanás, la unción lo derribará. Pónganse de pie.